Hola, buen día. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Las conferencias de la mañanera han estado muy interesantes estos 3 días y muy interesantes porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, hablar de los avances de obra pública o programas sociales en las conferencias. Con este movimiento, que fue obviamente a instancia de los partidos y el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y todo el mundo de la derecha, o mejor dicho, toda la derecha, intentaron acallar al presidente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sabía que no podía acallar totalmente al presidente y ordenó que el presidente no hablara de los avances de obra, de las magnas obras que se están haciendo y ni de los programas sociales. Y con esto pensaban que el presidente se quedaba sin materia para hablar en sus mañaneras y que quizá eso lo obligaría a renunciar durante estos 2 meses de campaña, a dejar de salir en las mañaneras o a suspender las mañaneras durante 2 meses. Eso pensaban los de la derecha. Creyeron que con eso era suficiente para que el presidente se desanimara y ya no quisiera salir a dar sus conferencias, puesto que el tribunal ya le había prohibido hablar de los programas sociales, las magnas obras, todo lo que se está haciendo en el gobierno de México. Craso error de la derecha, craso error del INE, se deben de estar jalando los pelos a estas horas, porque el presidente puede dejar de hablar de la obra pública y puede dejar de hablar de los programas sociales, aunque se siguen aplicando todos, porque el presidente tiene el discurso suficiente y los elementos suficientes para hacer conferencias de prensa sin tomar o sin tener a un lado los elementos o tener que presentar los avances de obras. Porque el presidente siempre ha hecho eso. Cuando estuvo yendo a todos los pueblos, conoce todo el país, todos los pueblos del país, siempre se paraba a hablar en las plazas más humildes, en las plazas más grandes, con las personas siempre tiene el discurso el presidente para estar hablando. Que el tribunal lo limite a no hablar de eso, no lo limita en su totalidad al presidente porque puede hablar de muchas cosas. Y así han sido estos 3 días, donde la derecha, pensando que iban a cerrar y a maniatar al presidente, pues lo único que hicieron es que toda la conferencia de prensa se dedica a estar hablando de todo lo mal, todas las depredaciones, todo, todas las chingaderas que hizo la derecha en los últimos 40 años, hasta el 2018. Pensaron que el presidente se iba a callar, no. El presidente tiene materia para hablar. Son 36 años de neoliberalismo. Pues ¿cómo no va a tener materia el presidente para hablar durante 2 meses en las conferencias mañaneras, 2 horas diarias? Claro que sí, tiene cuerda para eso y más el presidente. Los torpes, tontos, estúpidos, miembros de la derecha pensaron que lo iban a callar, pensaron que ya lo tenían agarrado, que ya no iba a hacer nada el presidente. Craso error porque el presidente ha aprovechado este tiempo para hablar de todo lo que hizo la derecha durante estos 36 años, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha sido el neoliberalismo en México, de quién es el padre del neoliberalismo, de cómo los empresarios corruptos como Claudio X González han sido partícipes o se creyeron dueños de México. Y hoy le tocó a los medios de comunicación y en especial
a Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola no es un individuo que se mande solo, es un títere, no es un periodista, es un títere. Es un títere de los empresarios que lo contratan para tenerlos en sus noticieros. Hoy el presidente habló, desde ayer amenazó, o mejor dicho, desde ayer les advirtió que hoy se iba a tocar ese tema de cómo los medios de comunicación están haciendo montajes que dañan a las audiencias, que nos afectan a nosotros como audiencia porque nos están mandando mentiras. Y los dueños de los medios de comunicación son empresarios, empresarios corruptos. Entonces, Loret de Mola no es un periodista libre. Hoy se habló de él porque se tocó el montaje que hizo hace 15 años, cuando en contubernio con Genaro García Luna, todavía en el sexenio de Fox, y con este cuate Cárdenas Palomino, un tipo tenebroso, hicieron un montaje donde supuestamente iban a capturar una célula de secuestradores, que en este caso era Florence Cassés, Israel Vallarta, y que había 3 secuestrados ahí. Fue un montaje de la peor manera, fue un montaje burdo, fue un montaje salvaje, pero en ese momento nos lo recetaron, en ese momento lo vimos, solamente hasta después cuando se comenzaron a ver cosas extrañas, se puede dar uno cuenta que era un montaje. Pablo Reina, el reportero que estaba ahí, se acercó a una mujer que estaba tapada con una cobija e inmediatamente dice, empieza a decir, y aquí hay una ciudadana francesa, y aquí está la ciudadana francesa. Pero ¿cómo sabía que era una ciudadana francesa si solo se veía una mujer tapada con un zarape? Ahí se puede ver que era un montaje. ¿Cómo más se podía saber que era un montaje? Porque antes de entrar a la cabaña, Pablo Reina ya estaba diciendo que había 3 secuestrados y que había una francesa dentro de los secuestradores. Entonces todo eso empezó a oler muy mal. Ese montaje lo planeó Carlos Loret de Mola en contubernio con Genaro García Luna, pero Loret de Mola no se maneja solo. Él rendía cuentas a Televisa y a Televisa le interesaba el rating, y además ya estaban preparando también, porque Televisa apoyó de manera brutal el fraude que hizo Felipe Calderón y el PAN, y además estaba muy comprometida con Fox. Entonces podía hacer y deshacer Televisa, le dieron manga ancha, Loret de Mola sabía del montaje, lo llevaron a cabo, y en cadena nacional nos engañaron, nos dijeron que estaban liberando unos secuestradores. No solo eso, fuimos testigos de la tortura que le estaban ocasionando o que le estaban infringiendo a Israel Vallarta al apretarle el cuello cada que hablaba. Entonces era un montaje burdo, vil. A partir de ahí se comenzó con los montajes, y los empresarios, junto con que son dueños de los medios de comunicación, se empezaron a hacer adictos a los montajes, y periodistas adictos a los montajes, y el mejor caso es Carlos Loret de Mola, que no solo hizo este montaje, sino que cometió delitos al aire y en cadena nacional y no le pasó nada, y que hoy hasta la actualidad todavía se sintió ofendido hoy en la mañana y dice que es una persecución, que además él ni cuenta se dio de que era un montaje. Pues una mentira burda otra vez, porque este tipo lo único que sabe hacer es mentir. Pero bueno, ha sido tema todo el día. ¿Hacia dónde voy? Que haya salido el presidente y Genaro Villamil y la secretaria de Gobernación a hablar del tema es por el daño que están ocasionando a las audiencias, que somos nosotros, los medios de comunicación, al estar mandándonos montajes, noticias falsas, porque no hay que olvidar que el pueblo es el dueño de el espacio radioeléctrico y que las concesiones las otorga el gobierno federal. Entonces, de esa manera dañan nuestro derecho a recibir información verídica. ¿Y por qué lo hacen? Porque los empresarios que son dueños de los medios de comunicación, y más en esta temporada
a partir de que empezaron las campañas, están urgidos de que la derecha se vuelva a posicionar y sobre todo en la Cámara de Diputados, porque quieren tener acceso a los recursos de la nación, a los recursos al erario. Loret de Mola no se manda solo. Actualmente, en ese entonces era peón o lacayo de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa. Actualmente es peón de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que destina dinero del sector de salud a pagarle a Loret de Mola y a Broso y a su portal Latinos, lo mismo que Roberto Madrazo, priista de Tabasco, que son los que le están inyectando dinero a Loret de Mola, y obviamente ellos son los que le dicen de qué tiene que hablar y los que aprueban sus montajes, porque no ha dejado de hacer montajes. Pero no solo eso, hemos visto varios medios de comunicación haciendo montajes, como el montaje del señor que no fue vacunado, que solo le metieron la jeringa, eso fue un montaje. Pero durante toda esta temporada vamos a ver montajes y el presidente pues quiere hablar de que debemos estar atentos a estos montajes y que como audiencias debemos estar muy pendientes de que los medios de comunicación van a estar haciendo este tipo de escenificaciones para tratar de engañar a la audiencia y que la audiencia se desencante con el presidente López Obrador y salgan o no voten o voten en contra. Pero es un manejo perverso de la información que lo están llevando a cabo nuevamente los mismos empresarios de siempre. Claudio X González, el mejor ejemplo para mí es Olegario Vázquez Aldir, que es el dueño de Grupo Imagen, pero no solo es dueño de Grupo Imagen, también es dueño del periódico Excelsior, pero también tiene intereses porque ellos son los dueños de el grupo de hospitales Ángeles, pero a su vez ellos también están metidos en la cuestión farmacéutica que ha combatido tanto el presidente López Obrador, pero a su vez están metidos en la cuestión de generación de electricidad y tienen otro sinfín de negocios. El dueño del Universal, otro empresario que ha sido bastante golpeado porque no hay chayote, entonces mandan a sus periodistas a hacer montajes. ¿Por qué? Porque quieren recuperar ellos, financiando al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, quieren recuperar el control de la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba los recursos anuales que se van a destinar, que es el presupuesto nacional. Entonces los empresarios están metidísimos en la fabricación y en la distribución de montajes televisivos. Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola, Pascal Beltrán del Río, Cárdenas, un montón de periodistas, López Dóriga, de Mauleón, esos del Templo Mayor, los del Reforma, están metidos ahí porque quieren recuperar el dinero y están mandando a todos estos peones a hacer montajes, a difamar, a inventar cosas, a inventar cuentos, con la única finalidad de obtener una ganancia o un lucro político empresarial. Como con el presidente han tenido cerradas las puertas, ellos quieren a partir de esta elección ganar la Cámara de Diputados usando a sus peones del PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Entonces hay que estar atentos. Yo creo que el mensaje del presidente es ese, cómo están haciendo los montajes, cómo usan a los peones, y el presidente les manda de regreso un mensaje a los empresarios para decirles que los está vigilando y los va a ventanear siempre, en todo momento. No en balde hoy se lanzaron directamente contra el presidente, nuevamente, todos estos reporteros o periodistas diciendo que no esté atacando a los periodistas. No es un ataque sacar o enseñar lo que no se debe de hacer, y además fue un delito que fue montado por un periodista, por una cadena televisiva y por el gobierno federal panista de ese entonces. Eso no es un ataque, es una demostración pedagógica de lo que no se debe de hacer y que se debería de enseñar en las escuelas de periodismo para que los jóvenes periodistas no se acostumbren a estar haciendo montajes para favorecer a políticos o a empresarios
porque se van a volver sus dueños, sus amos, y nunca van a poder ser libres. Bueno, yo con esto me despido. Les mando un saludo, le mando un saludo a mi mamá si me está viendo, a quien me esté viendo. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.